Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Bienvenidos a clase. Doctora, buenas noches, gracias. Buenas noches, Pena doctora. con ustedes. Estaba haciendo tareas con mi hijo y me embobé y cuando me di cuenta ya era tarde. Buenas noches, profe. Ok. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que teníamos ayer. Hay una manito levantada que es de la doctora Joana Herreño. Doctora, te escuchamos. Buenas noches, profe, sí, señora. Profe, lo que pasa es que revisando el WhatsApp, en la lista que enviaste de los parciales, me di cuenta que no, pues que no está mi nombre ahí, o sea, que de pronto no revisaste mi parcial. Ok. Entonces, sí, de pronto voy a tener en cuenta eso, profe, porfa. Sí, vale, listo. Sí, creo que vi en algún momento, estaba creo que en la mitad de un juicio cuando vi tu WhatsApp y es que a mí me pasa que se me olvida Sí, contestar. señora, no, antes discúlpame porque pues yo tan atrevida, profe, pero no quería No te abordar pues en la clase, pero pues te lo estoy diciendo ahora, profe, qué pena. No te preocupes. Antes, muchas gracias, ¿vale? Qué pena contigo. Yo voy a revisar y cualquier cosa te aviso esta noche, ¿vale? Sí, señora, muy Listo. amable, gracias, profe. Gracias, Joanita. Listo. Vamos a retomar entonces el ejercicio de ayer. Aquí. Que pues ayer tuvimos que hacer unas pequeñas aclaraciones ahí sobre el hurto calificado y agravado, según los artículos 239, 240, inciso segundo, y 241, numeral 11 del Código Penal. Hicimos entonces unas aclaraciones frente a la estructura general de los tipos penales y analizamos el caso del hurto, en donde veíamos los ingredientes normativos del tipo objetivo, los ingredientes normativos del tipo subjetivo, el sujeto activo y el verbo rector. Y entonces construimos además las reglas para dosificación punitiva en casos de hurto, en donde veíamos que el hurto simple se aplica la pena del artículo 239 dependiendo de la cuantía, en el hurto calificado se aplica solamente la del artículo 240 dependiendo del calificante, en el hurto agravado se aplica la pena del artículo 241 y se le aumenta por el artículo 200, perdón, la del 239 dependiendo de la cuantía y se le aumenta por por el agravante. Y en el hurto calificado de agravado se aplica la del 240 y se le aumenta por el agravante en el 241. Y eso fue lo que hicimos ayer. Entonces, hasta ahí habíamos quedado y habíamos dicho que entonces íbamos a analizar este caso según el artículo 240, inciso segundo del Código Penal, que se refiere a la violencia sobre las cosas como circunstancia de calificación punitiva, que establece una pena de 8 a 16 años, creo. Sí, señora. Listo. Ya habíamos dicho que íbamos a partir de esa pena según las reglas que vimos ayer de tasación punitiva en casos de hurto, porque pues al tratarse de un hurto calificado y agravado se aplica el calificante y sobre ese se hace el aumento correspondiente. Nótese que en este caso nosotros no estamos haciendo referencia a fecha de los hechos. Si estuviéramos haciendo referencia a fecha de los hechos, tendríamos que hacer el estudio que hacemos siempre, que es para verificar si va con 890 o si va con sin 890, pero en este caso específico el hurto calificado de agravado ha tenido unas modificaciones, específicamente el calificante ha tenido, bueno, y el agravante también ha tenido unas modificaciones que obran en el artículo, perdón, que están en la ley 1142 del año 2007 y que estableció estas penas. Entonces vamos a aplicarlo como si fueran las penas del día de hoy. Creo que no hay modificaciones recientes sobre hurto calificado y agravado, sino solamente sobre hurto simple, que fueron las que vimos la semana antepasada tal vez, cuando estábamos revisando el hurto calificado, perdón, el hurto simple, y vimos que había una modificación del año 2022. Vamos a revisar de todas maneras la norma para que no tengamos inconveniente. A ver, artículo, se me perdió. Artículo 240. 240 del Código Penal. Listo. ¿Estoy compartiéndoles la pantalla? No, señora. Acá. Ya. Estaba compartiéndoles, pero otra pantalla. Listo.
Entonces ayer veíamos las diferencias. Aquí vemos justamente que lo que les decía, el hurto calificado, la última modificación es de la ley 1142 de 2007, que fue la que estableció estas penas. Entonces, como estamos diciendo que en nuestro caso hipotéticamente sería hoy, pues no tenemos ningún inconveniente de ponernos a mirar normatividad anterior y vamos a aplicar la normatividad vigente, que es la de la 1142. Ayer veíamos entonces las diferencias entre numerales, incisos literales, parágrafos, y numerales, incisos literales y parágrafos. ¿Sí? Y entonces veíamos que en este caso tenemos un inciso, la pena será de prisión de 6 a 14, con 4 numerales, y que el inciso 2 es este, la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Este inciso comparte pena con el inciso 3. Mira, las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto de impunidad. Pero en este caso estamos moviéndonos en este inciso de pena de 8 a 16 años, que veíamos que era el caso que ayer me inventé de Pepe, que se había subido a un Transmilenio, había intimidado a Perenceja y le había quitado un celular, que le había intimidado con un arma cortopunzante. No llegó a usarla, pero sí la utilizó para realizar violencia sobre ella. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta las modalidades de violencia que comporta el hurto, que son diferentes a las modalidades de violencia que vamos a ver en delitos sexuales, en donde la violencia tiene una connotación mucho más amplia que en cuanto al hurto. No sé si ustedes vieron eso con el doctor Páez, doctores. ¿Vieron las modalidades de violencia del hurto? Buenas. ¿Hay alguien en clase? No, profe. Okay, listo. Profe, sí estamos en clase, pero yo no me acuerdo haber visto eso. Yo tampoco me acuerdo. No, no lo rollo. vimos. Doctora, no recuerdo. No hay rollo. Vamos por acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Tranquilos que como siempre les comparto las diapositivas. Ustedes saben que están hechas para ustedes, para su conocimiento, entonces cero envidia con eso. Acá tenemos el hurto simple, que está con la normatividad anterior, no con la normatividad del 2022, porque pues no sabía de esa modificación. Y estas diapositivas las hice el año pasado. Y aquí están las teorías consumativas del hurto. ¿Vieron teorías consumativas del hurto con el doctor Páez? La Prencio Rey, la Blatio, ¿no? No, profe, eso no lo vimos. Listo. Hagamos eso de una vez y continuamos para que ustedes, dentro del caso que estamos viendo de tasación punitiva, también revisen o conozcan algunos aspectos sobre el hurto que creí que habían visto. O sea, yo no me he concentrado mucho en penal especial bajo el entendido que ustedes me dijeron que han visto prácticamente todo el código con el doctor. Entonces, pues por esa razón dije, no, pues podemos dedicarnos a las minucias. Pero ya en vista de que algunas cositas no las alcanzaron a ver, pues las vamos viendo. El hurto, como tal, es uno de los delitos más recurrentes en la vida diaria, primero, en el país. Y en segundo lugar, es uno de los que más controversia desde el punto de vista jurisprudencial ha creado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? Porque de la forma en que está redactado el artículo 239, específicamente el verbo rector, hay diferentes teorías que han sido adoptadas por la Corte para determinar en qué momento el hurto queda consumado y en qué momento podemos hablar de un hurto tentado, que son las teorías consumativas del hurto. ¿Listo? Vamos a ver cómo se ha venido estudiando el fenómeno y actualmente cuál es la postura de la Corte Suprema de Justicia frente a cuándo un hurto queda tentado y cuándo se considera consumado. ¿Listo? Es decir, cuando se considera que efectivamente se agotó todo el iter criminis y se logró el resultado dañoso. ¿Listo? Vamos entonces a ver la primera de esas teorías, o la primera que se llegó a aplicar en el país, que es la obvia, la teoría de la Prencio Rey. La teoría de la Prencio Rey considera que el hurto se consuma en el momento en que el sujeto activo de la conducta pone sus manos sobre la cosa ajena, ¿no? Sobre la que va a ser objeto del hurto. En este caso, es la obvia, ¿por qué razón?
porque se atiene al tenor literal del artículo 239 en cuanto al verbo rector. Ayer veíamos que el verbo rector del hurto es apoderarse. Cuando a uno le dicen apoderarse, uno entiende que es llevarse, coger o tener la cosa en el dominio del sujeto activo de la conducta. Entonces, la Aprencio Rey decía que con solo tocar, que el sujeto activo de la conducta tocara el elemento que iba a ser objeto del hurto, quedaba consumado el hurto, con solo poner las manos en él. ¿Listo? Pero entonces esta teoría fue reevaluada, porque si ayer analizábamos, existen dos ingredientes normativos del tipo que no se refieren solamente a que se apodere de cosa mueble ajena, sino que obtenga provecho de eso. Y entonces uno decía, pero si con solo tocarla lograra provecho, pues sería genial, ¿no? Además, porque a veces en el cosquilleo, sobre todo, que es la imagen que estamos viendo, se puede llegar a tocar el elemento que se pretende hurtar, pero no logra llevarse, ¿no es cierto? Y entonces uno diría, en ese caso no podríamos hablar de un hurto consumado. Entonces, esta teoría, que fue la que dominó a Colombia y la jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia más o menos en los años 80, fue reevaluada y entramos a la segunda teoría consumativa del hurto. La segunda teoría consumativa del hurto es la teoría de la ablatio. La ablatio plantea una situación diferente y dice, no, es que no basta con que el sujeto activo toque el elemento que se va a hurtar, sino que además tiene que trasladarlo o llevárselo a otro lugar para que nosotros consideremos que efectivamente estamos ante un hurto consumado. Si no logra llevárselo a un lugar distinto a donde el elemento estaba, no podemos decir que habría un hurto consumado. ¿Listo? Esa es la segunda teoría que dominó a la Corte Suprema de Justicia y dominó el delito de hurto bajo la consumación para considerar cuándo se declaraba tentativa y cuándo no, durante la década de los años 90 más o menos. Doctor Bonet, tienes tu mano levantada, señor. Sí, doctora, es que no pude prender el micrófono antes cuando usted hizo la pregunta porque tenía un poquito de ruido acá. El doctor Páez sí nos habló de esto y de hecho nos puso un ejemplo. Y el ejemplo fue el siguiente, un ejemplo muy parecido al que usted pone. La persona se roba el celular, lo persiguen, lo atrapan, entonces hay hurto consumado o hay tentativa. Entonces nos dijo que investigáramos y después de la investigación lo que aprendimos fue que la Corte dijo que si al sujeto activo se le podía dar persecución, capturarlo en flagrancia con el objeto no había salido de la esfera de dominio del sujeto pasivo. Y al no haber salido de la esfera de dominio del sujeto pasivo, se consideraba tentativa. Así se lo hubiera rapado de la mano y hubiera corrido 2 cuadras o lo que fuera, si la persona no se considera que salió de la esfera de dominio de la persona. Y un ejemplo, un caso del que hablaba una de las sentencias era también de unas personas que sacaron de una bodega unos bienes y los capturaron con esos bienes dentro del carro afuera de la bodega. Y también la Corte resolvió que era tentativa porque no salió de la esfera de dominio del propietario. Eso fue lo que alcanzamos a aprender. Okay. Esfera de dominio o esfera, no me acuerdo si era el término esfera de dominio o esfera de... Esfera de dominio y protección, esfera de custodia, dominio y protección, señor. Eso. Listo. Gracias, mi doctor. Eso quiere decir que el doctor Páez les ahorró la historia y les contó el final. Les contó la teoría que se aplica actualmente. Pero entonces vamos a averiguar las demás. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo el ejercicio de la profesión, encuentra que hay jueces que confunden las teorías y las mezclan para considerar un delito consumado cuando realmente está bajo un hurto tentado. Entonces es muy importante conocer las teorías y diferenciarlas bien para que no se lleguen a confundir.
Entonces, la primera, la Aprencio Rey, todas estas que estamos viendo fueron revaluadas. O sea, ya no existen en el país, ya no se consideran ni se aplican para consumar o para determinar el momento consumativo del hurto. La primera, que era la Aprencio Rey, era con que bastaba tocar el elemento. Al tocarlo, quedaba consumado. Entonces, esa cayó y dijeron, no, esa no puede ser así, entonces vamos a reevaluar el hurto, la teoría. Después vinieron con esta que se llama la Blatio, que dice, basta, no basta con tocarlo, sino que tienen que tocarlo y trasladarlo a un lugar diferente a donde estaba originalmente el elemento. Así sea por unos centímetros, unos metros o lo que sea, con eso será suficiente para consumar el hurto. Esa teoría empezó a generar problemas justamente por esa última parte, porque hasta dónde puede uno decir que es un lugar diferente. Si, por ejemplo, alguien toma las cosas que tengo yo en esta habitación y se las lleva a otra habitación de la casa, bajo el estricto ablatio, ya estaría consumado el hurto. Pero realmente no ha salido, o sea, no ha salido del lugar en donde estamos. Entonces eso empezó a generar criterios disímiles en cuanto a la aplicación de la tentativa para algunos casos de hurto y por eso tuvo que ser reevaluada. Entonces esta teoría del ablatio también cayó. Luego vino la teoría del desapoderamiento o desposesión. Esta estuvo relativamente poco tiempo porque fue sobre finales de los 90 y más o menos hasta el año 2002 estuvo esta teoría en la Corte Suprema de Justicia para considerar el momento consumativo del hurto. Y nos decía que la teoría del desapoderamiento de disposición implica un desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder patrimonial del sujeto al ámbito del poder patrimonial del sujeto activo, pero con nuevos actos de señor y dueño. ¿Qué quiere decir esto? Esta es mejorada a la anterior. Dice, tiene que llevárselo a un lugar distinto en donde él, el sujeto activo, pueda realizar actos de señor y dueño sobre la cosa. Es decir, venderlo, usarlo, transformarlo o de alguna manera hacer algo sobre el elemento. Algo que le genere a él dominio patrimonial para poder decir, este es el celular que yo me llevé y entonces este celular le voy a quitar la SIM card y voy a hacer no sé qué. Si él puede hacer eso, con eso se considera que habría un hurto consumado y no en la modalidad de tentativa. Y volvemos al mismo problema. ¿Qué se consideran actos de señor y dueño? Entonces, ¿qué pasa si no lo vende sino que se lo da a otra persona? ¿Qué pasa si no lo vende sino que lo empieza a usar él? En esos momentos y que sería muy difícil para la fiscalía lograr demostrar que realizó actos de señor y dueño, implicaría que todos los delitos de hurto que no lográramos demostrar que realizó actos de señor y dueño quedarían en la modalidad de tentativa, lo que haría que el hurto jamás se pudiera consumar. Y entonces esta teoría cayó también, dijeron no, esa tampoco la podemos seguir aplicando. Y entonces vino la siguiente teoría, que es justamente de la que nos estaba hablando el doctor Pedro, que es la teoría de la esfera de dominio y protección. Ahí Goku está por una razón, y es porque la esfera de dominio y protección, según la Corte, actúa igual que el ki de Goku, que la energía que tiene Goku alrededor. Dice, mientras las cosas están contigo, tú tienes dominio y protección sobre ellas. Por ejemplo, yo que estoy en mi casa ahorita, tengo dominio y protección sobre todo lo que está en la casa, todo. En el momento en que las cosas salen de mi casa, no en el jardín, no en el garaje, no en la puerta, sino que salen de mi casa, salen de mi esfera de dominio y protección. Es decir, al estar en mi casa, el ki que tengo, la energía que tengo, crece y como que ilumina toda la casa para que todas las cosas que estén bajo mi esfera de dominio y protección. Cuando yo me voy a la calle, las cosas, o sea, la esfera de dominio y protección se hace más pequeña, como el ki que vemos ahí en Goku. Está con él. Y entonces todas las cosas que están conmigo y mientras permanezcan conmigo en esa esfera de dominio y protección, automáticamente yo puedo decir que si no salen de esa esfera, automáticamente no estaríamos frente a un hurto consumado, sino frente a un hurto tentado. Esta teoría es la que tiene más aplicación y es la que está actualmente generando
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2002 hacia acá. ¿Por qué razón? Porque sobre todo bajo las nuevas modalidades de hurto, digo nuevas porque ya no lo son, ahora son los hurtos informáticos lo nuevo, pero en su momento era la forma como lográbamos determinar si los hurtos eran consumados o tentados en almacenes de cadena. Me explico. Una persona entra a un almacén de cadena y ve este té, tiene una, no sé, un código de barras, entonces le quita el código de barras y se lo mete entre la ropa. Lo quitó del estante, ¿no? Está ahí. Y entonces anda por todo el almacén con él. No podemos decir que el hurto está consumado. Bajo las anteriores teorías, sí, pero aquí no ha salido de la esfera de dominio y protección del almacén de cadena. Todavía está ahí. No ha salido de su esfera. Entonces, ¿qué era lo que suelen hacer los vigilantes de estos almacenes de cadena? Saben desde el comienzo que la persona lo tiene acá, porque lo están chequeando desde las cámaras y ya saben que lo hizo. Y lo tienen. Y esperan a que pase las torres de seguridad de las puertas o que salga del almacén, entre comillas, porque realmente es cuando apenas pasa esta de seguridad, que no suenan los pines de esto. Le dicen, ¿me hace un favor? Ábrase la chaqueta. Muéstreme la factura de eso, sabiendo que ellos que no la tienen. Ah, listo. Entonces usted queda en este momento retenido por el delito de hurto consumado. Consumado. Entonces aquí fue en donde esta teoría tomó especial preponderancia porque dijeron, realmente no es consumado, es tentado, porque sí ve bajo la vigilancia y protección del almacén. Es más, hay defensores que dicen que este es un delito de tentativa imposible o un delito imposible. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que la persona toma el elemento, está siendo vigilado y están rastreándolo por todo el almacén hasta que pasa la puerta de seguridad. O sea, nunca se lo va a poder robar. Ese es el argumento de algunos defensores. Pero realmente es que muchos de estos hurtos sí se logran consumar, es decir, logran pasar las personas con esto que se llaman se me olvidó ellos tienen un nombre a estos hurtos de almacén, no me acuerdo cómo les llaman. Bueno, mecheros. Gracias, mecheros, gracias, los mecheros. Es que hace tanto que no trabajo en hurtos que ya me olvidan hasta la jerga. Los mecheros, que son los que llaman habitualmente a los que se meten a robar a los almacenes en estas modalidades, han mejorado. Ellos ya no son de los que andan calculando y metiéndose aquí las cosas, sino que incluso tienen unas bolsas especiales que por fuera son de plástico y por dentro son de aluminio y no necesitan quitarle las cámaras estas de seguridad ni nada, las cosas los meten ahí y el aluminio bloquea las antenas de seguridad y hace que los pines no suenen, por ejemplo. Y además porque los almacenes de cadena reportan pérdidas multimillonarias al año por los hurtos que sí se logran consumar. Entonces ellos dicen, listo, debería ser un hurto consumado, pero bajo esta teoría, bajo el entendido de que lo están vigilando, el hurto queda en la modalidad de tentado porque sigue bajo la esfera de dominio y protección de las personas. Hasta aquí me entendieron las teorías, doctor Pedro, señor. Doctora, con ese ejemplo que usted pone, pues que el almacén de cadena está vigilando a la persona todo el tiempo desde que tomó el objeto hasta que deciden abordarlo. Nos decía no el doctor Páez, sino el doctor Suárez, que ahí tal vez ni siquiera había tentativa porque el bien jurídico nunca estuvo en peligro, porque tenía pues cuántos ojos encima, las cámaras, cuántos vigilantes encima, y sabían que lo iban a abordar antes de que se pudiera quedar con el objeto. Entonces, que el bien jurídico en realidad nunca estuvo en peligro. También nos daba otro ejemplo. El argumento de la tentativa imposible o del delito imposible. Exacto. O sea, es imposible que yo me lo logre robar. O sea, nunca habría peligro, ni siquiera peligro para el bien jurídicamente tutelado. Y es el argumento que presentan varios defensores, pero no se lo aceptan los jueces. Y entonces lo que máximo que le aceptan es, listo, no quedó consumado, sino quedó tentado y ya. Pero no se la perdonan, por decirlo así. Sigue, pues doctor. Él nos dio otro ejemplo en cuanto al delito imposible en los casos de extorsión. Que están extorsionando a una persona, llama al Gaula,
y hacen el operativo para que El pues la paquete persona... chileno, el paquete engañoso que le Exacto, colocan para que al la, extorsionista. exacto, la persona se reúna con el extorsionista y le pague. Entonces, pues que ahí tampoco había estado en peligro el bien jurídico porque pues había, no sé, 15 efectivos del Gaula vigilando toda la transacción y pues que se sabía que la persona, el extorsionista, no iba a lograr irse de ahí con el dinero. Entonces, pues también nos dio ese ejemplo de la teoría del delito imposible. Claro, lo que pasa es que el problema entre el hurto y la extorsión es que el hurto es un delito de resultado, De resultados. Sí. mientras que la extorsión es un delito de mera conducta. Porque tú ves los componentes, si bien es cierto, los dos están dentro del bien jurídico del patrimonio económico, tanto el hurto como la extorsión. Lo cierto es que la extorsión tiene unos ingredientes normativos del tipo descriptivos que convienen y que ha dicho la Corte que se convierten en delitos pluriofensivos. Es decir, si bien es cierto, están dentro del bien jurídico del patrimonio económico, eso es lo que menos afecta. Lo que genera más son otra serie de repercusiones en la víctima, que además se ve incluso afectada en su libertad y su integridad bajo la zozobra a la que es sometida en la amenaza de la extorsión, independientemente cuál sea ella. Entonces, si usted no me da el dinero, voy a publicar las fotos. Si usted no me da el dinero, voy a secuestrar a su hijo, a su mamá, a su abuelito, a su perro, al que sea, lo voy a matar a usted, lo voy a matar a no sé qué. Toda esa zozobra es lo que genera mayor daño, incluso que la afectación real al bien jurídicamente tutelado. Por eso es que el delito de extorsión ha sido calificado por la Corte Suprema de Justicia no solo como un delito de mera conducta, sino como un delito de carácter pluriofensivo, independientemente de si se llega o no a afectar o a poner en peligro el bien jurídico del patrimonio económico, por las afectaciones psicológicas que genera en la víctima, que no va como en el hurto a decir, ah, no, es que me robaron esto y me afectaron mi patrimonio, sino es la amenaza y la sensación que genera en la víctima, lo que repercute más profundamente o hace mayor daño al sujeto pasivo de la conducta que incluso la afectación real al patrimonio económico. Es por esa razón, tal vez, doctor. Gracias, doctor. A ti, doctora Vanessa, señora. Mi doctora Vanessa, señora. Doctora Vanessa Fonseca, ¿tienes tu manito levantada, señora? Doctora Vanessa. Bueno, tal vez no nos escucha o no puede prender el micrófono. Les decía, entonces, estas teorías consumativas del hurto resultan muy importantes a la hora de realizar la calificación jurídica de una conducta. ¿Por qué? Porque podemos saber, como el día de ayer, que era hurto. Doctora, qué pena con usted, yo tengo muchas fallas de internet, no sé si me entiendan lo que le voy a preguntar. Señora doctora. El tema de la extorsión, ¿aplica solamente cuando están pidiendo a cambio un dinero? O digamos, si la persona tiene unas fotos y me está chantajeando, o no es chantaje porque no es, digamos que no está pidiendo nada a cambio, simplemente le dice a la persona que las va a publicar o las va a difundir. ¿Eso es una extorsión o cuando hablamos de extorsión es solamente a cambio de una retribución económica? Gracias, doctora. Esa es una de las peleas más grandes que existen en los últimos 5 años en Colombia, porque en vez de estar persiguiendo borrachos y violadores de niños, deberíamos estar sancionando estas nuevas conductas que se están produciendo y que no están bajo la extorsión. Esa es una modalidad de extorsión específica que se llama el sexting, y es a través del cual se piden favores sexuales u otra clase de elementos diferentes a patrimonio económico o a sumas de dinero, a cambio de presionar a la víctima. Por ejemplo, alguien tiene una relación sentimental extramatrimonial con una persona y esta persona le dice, no, ya no quiero seguir con usted, yo me voy a quedar con mi esposa, con mi esposo, con el que sea, y entonces este otro tóxico se envenena y le dice, bueno, si usted no sigue conmigo, si usted no se sigue acostando conmigo, yo le voy a contar a su marido que usted y yo tenemos una relación, o a su esposa, y voy a publicar todas las fotos y todos los videos de todas las cosas que hicimos y todo el mundo se va a enterar que usted no es la persona que quiere hacerse pasar o por la que todo el mundo cree que es usted. Mira que aquí no le está pidiendo dinero, pero sí está generando la misma zozobra, es decir, está afectando
la voluntad de una persona para obligarla a hacer algo que no desea hacer, a cambio de no tener una consecuencia que la va a afectar. Entonces, en esos casos, ha sido muy difícil hacer la tipificación porque el delito no existe en Colombia y no se puede calificar como extorsión porque la extorsión está como afectación del patrimonio económico específico y además porque tiene unos ingredientes del tipo distintos que no podemos adecuar o las que no podemos adecuar estos casos. Entonces, lo que se ha venido diciendo es que en Colombia se necesita generar un nuevo capítulo de delitos sexuales en donde esté incluidos entre esos el sexting, que es una forma de chantajear a las personas con favores sexuales o con otra clase de elementos que no son patrimonio a cambio de no hacer cosas como publicar fotos, videos, historias, etcétera, etcétera. Y que no necesariamente implican contraprestación patrimonial. Pero en este momento en Colombia no existe la conducta. Entonces lo que hacen es que la califican de una manera diferente, no como extorsión, sino como constreñimiento ilegal. Que ya te digo en qué norma está. Un momentico. Doctora, pero digamos, mi pregunta no es, digamos, a cambio de un favor sexual, ¿sí? De pronto la persona está generando este tipo de amenaza, aunque no, no es una amenaza, pero sí le condiciona a la persona de que porque sí, él va a enviar las fotos, porque sí, pero él no quiere nada a cambio, o sea, no quiere plata, no quiere nada, sino que él va a enviar las fotos y ya, que él quiere hacerlo. Entonces, ¿eso como en qué tipo se calificaría o qué clase de delito estaría cometiendo esta persona? Que es una invasión a la intimidad de las personas, ¿no? Y pues como tal, no aparece como un delito sexual, ni tampoco se puede calificar como extorsión. Si se pide algo a cambio, es constreñimiento ilegal, que está en el artículo 182, te lo voy a leer, si se pide algo a cambio, y ya te digo qué es cuando no piden nada a cambio. 182 del Código Penal. Constreñimiento ilegal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delito, esto es una conducta alternativa, constriña a otro a hacer tolerar o omitir, perdón, no es una conducta alternativa, sino residual, es un tipo penal residual. Constriña a otro a hacer tolerar o omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. ¿Listo? O sea, el que os constriña, es decir, obliga a otro a hacer o no hacer, o a tolerar o a soportar alguna situación. Es constreñimiento ilegal. Y este tipo penal no se encuentra dentro del patrimonio económico, sino está en los delitos contra la autonomía personal. Entonces, en muchos de los casos, adecúan bajo este tipo penal específico de constreñimiento ilegal algunas de esas conductas. En otras, lo realizan bajo, o lo tipifican bajo un tipo penal que se llama divulgación. Delitos contra la intimidad. Espérate. Me perdió. Hay uno que se llama, interceptación de comunicaciones o algo así, que es cuando, por ejemplo, se les meten a las cámaras, a los celulares, les hackean el Facebook o lo que sea, bajan de allí la información, también se puede tipificar así. Pero hay una específicamente que es contra la intimidad, que se me olvida ahorita el nombre. Ese que usted dice, doctora, ¿no es uso abusivo de sistemas de información o algo así? Sí, es que hay uno que se llama así, que se llama introducción fraudulenta a sistemas de comunicación y otro que se llama interceptación de comunicaciones. Entonces, hay que ver el ingrediente normativo del tipo de cada uno de esos, dependiendo del caso en concreto, para analizar cuál se cumple. Pero hay otro que es parecido al de utilización de información privilegiada, pero es que el de utilización de información privilegiada es para empresas. Pero hay uno parecido a ese, que está ahí cerquita, que sanciona esa clase de conductas. De todas maneras, son delitos
que no fueron creados para esas conductas y a los que se están haciendo esas adecuaciones, pero no debería ser así, sino deberían crearse tipos específicos. La extorsión ha degenerado en muchos, además del sexting, en otra clase de cosas como estas de publicación de informaciones concretas de las personas, pero no existe el tipo penal en Colombia como tal, sino se adecúan estos que te estoy mencionando a esos casos, que en todo caso no son penas muy altas, son supremamente bajitas, y que a la hora del té pues no generan mayor impacto en cuanto a la detención del delito o a los fines de prevención del delito. Espérate, a ver. Doctora, te juro que yo te la uso. Digamos que el daño psicológico y social que le dan a una persona con este tipo de divulgaciones es muy grande para que la pena sea muy bajita. Digamos que debe tener como otro tipo de pena. Me parece injusto que esto ocurra porque realmente el daño psicológico que ocurre con estas personas es muy grande. En este caso, entonces, si solamente hablamos de extorsión, es cuando la persona pide una retribución, ¿sí?, del patrimonio. Económica. El 194, profe. ¿Cuál es, Doc? 194 dice divulgación y empleo de documentos reservados. No, el documento no es otro de divulgación, pero no es el de documento. El 257. La prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. No. El que sin la correspondiente autorización de la autoridad competente presta o acceda. O sea, ese es telefonía o cualquier prestación pirata de servicios de telecomunicación. No, ese no es. Es parecido al que dijo el doctor, el 140 y ¿qué? El 194. Es parecido a ese. Porque dice que empleo de... pues que ese es documentos. Violación ilícita de comunicaciones. Es que la mayoría lo hacen es por violación ilícita de comunicaciones, porque pues esa información por lo general está o en los teléfonos celulares de las personas o en sus redes sociales o en discos duros locales en donde la gente las tiene guardadas porque, qué sé yo, pues es parte de su intimidad y de su vida sexual con su pareja o con sus parejas o con lo que sea, y no falta el que se meta ya, saque la información y la publique, que es lo que en algún momento se dijo en el caso de Luli Boza que había ocurrido, y que varias celebridades e influencers han venido diciendo. Creo que en el caso de la Liendra también estaban diciendo algo similar, y es que habían tomado, o sea, alguien había entrado fraudulentamente a sus dispositivos y había obtenido copia del video y lo había hecho público. Entonces, lo que dices es muy cierto, doctora Vanessa. Efectivamente, el daño psicológico es espantoso y debería crearse en tipos penales específicamente para eso. Sabemos porque Colombia está en deuda con eso. Son delitos informáticos nuevos que se han venido realizando en los últimos años y que ya tienen legislación específica en casi todo el mundo, y en Colombia no hemos hecho esas modificaciones. Aquí seguimos aumentando penas por hurtos, pensando en cadenas perpetuas para violadores y pendejadas de esas, perdón, pero es que eso es así. Y no en preocuparnos por sancionar los nuevos conductas delictuales. Incluso los hurtos de carácter informático, que se incluyó todo un capítulo específico de delitos informáticos, los hurtos de carácter informático y los delitos de carácter informático que se incluyeron en ese capítulo específico, que son del 269 y para allá, que son todos los que tienen A, B, C, D, F, G, H, I, todos esos delitos de carácter informático son aún más viejos y se implementaron tardíamente en el país y no están bajo la vanguardia de las nuevas conductas delictuales que están ocurriendo en el país. La 192. Parece, ese iba a decir yo, el 192 sí parece que se adecua a lo que dice el doctor. 192. ¿Cuál es? Es que ya cerré el código. Ilícita de comunicaciones. Ese, por eso, pero ese es el que cuando se lo bajan de allá, o sea, cuando borran esas o obtienen esas comunicaciones por esos lugares, esos videos, esas fotografías y demás. Exacto. Pero en muchos otros casos, lo que pasa es que incluso son exparejas que lo hacen. Entonces, no es que hayan ingresado ilícitamente, sino que ellos tenían la copia. Y sí es una vulneración a la intimidad de las personas, pero lamentablemente el derecho penal está en deuda para crear tipos penales específicos para eso. Podremos interponer acciones de tutela y demás para que las redes bajen la información, pero mientras hacemos eso ya el daño está hecho.
y a la hora del té pues va a ser muy difícil rastrear en muchas de las ocasiones a las personas que realizaron la conducta y que lamentablemente en Colombia no tienen sanción, no la hay, o sea, penalmente no la hay como tal por esa conducta de ir a divulgar algo de mi pareja o de mi expareja, fotos, qué sé yo, ¿cómo es que le llaman los packs que se mandan? Los packs, término que aprendí de mi hermano menor, no sabe qué era un pack. Los packs, que son las fotos sexuales o del cuerpo de otra persona que se mandan por WhatsApp, que se mandan los genitales, que se mandan la cola, los senos, etcétera, etcétera, se lo envían a otra persona y esa otra persona lo riega por todos sus contactos de WhatsApp o por sus amigotes o amigotas, etcétera, etcétera. Eso también implica vulneraciones a la intimidad que tampoco están reguladas dentro del Código Penal. O sea, hay muchas nuevas conductas que no están reguladas en el Código Penal y que simplemente se cogen, perdón lo que voy a decir, los tipos penales que existen y cogen el tipo penal y a macetazos lo meten para poder adecuarlo típicamente a los casos, pero no están sancionando la conducta como tal, porque estos tipos penales no fueron hechos para esas conductas. Hay que hacer nuevos tipos penales para esas nuevas conductas. ¿Listo, mi doctora Vanessa? En el 192. Claro, doctora, pero digamos, bueno, tengo de pronto que no tiene un tipo penal específico para el hecho, pero digamos, este caso en específico le pasó a una amiga y ella envía voluntariamente los packs, usted lo llama, a una persona. Esta persona está privada de la libertad y ella, digamos que inicia una relación con él, ¿sí? Pero ella tenía una relación con otra persona, ahí se había dejado con un X e inició la relación con la persona que estaba privada de la libertad. Tan pronto ella deja a la persona que está privada de la libertad e intenta volver con X, empieza la persona a chantajearla de que pues va a divulgar la vida privada de ella, de las fotos, de todo lo que se compartieron. Entonces ella está supremamente aterrorizada y ahorita que se tocó el tema de la extorsión, pues yo la asocio pues más es con la extorsión, pero es que él no le está pidiendo nada a cambio, ni dinero, ni nada, ni que vaya a verlo, ni nada, sino simplemente pues que las va a divulgar ya. Entonces pues me parece ahora aún más preocupante la situación si no se puede marcar esto en algún tipo de delito o algún tipo penal, porque pues es gravísimo. Claro, y es que esto es cosa de todos los días. O sea, y odio decirlo, pero lo sufrimos más las mujeres que los hombres. O sea, a un hombre antes hasta le hace chévere que su miembro ande por ahí de mano en mano, le parece la berraquera, digo yo, ¿no? Pero a las mujeres, a nosotras sí nos afecta terriblemente eso y nos genera una carga terrible porque pues seguimos con esta vaina del machismo de que eh, la mujer es la que se le ve mal visto o a la que se le considera mal hecho una cosa de esas. Entonces somos juzgadas por nuestras parejas y por toda la sociedad por esta clase de situaciones y lamentablemente el Código Penal no tiene legislación específica que implique, la sanción de estas conductas. Entonces, lo que podemos hacer, incluso tengo casos en la Defensoría de personas así, o sea, por ejemplo, de víctimas de delitos sexuales que dicen, si usted continúa con la denuncia, nosotros vamos a publicar tales cosas que encontramos de su vida íntima, para que todo el mundo se dé cuenta que usted no es la víctima que dice ser. Entonces las víctimas entran en terror y dicen, pero o sea, es mi vida sexual, ¿de dónde sacaron esta vaina? Y no sé qué, y sí sé más. Y pues no podemos hacer nada porque el derecho penal no tiene normas. Estaríamos rompiendo el principio de legalidad del que hablábamos en penal general y el que hablábamos las primeras clases de penal especial cuando repasábamos penal general. Y es que uno no puede sancionar a las personas por normas que no existen, por conductas que no han sido previamente consideradas como delictivas. Entonces, lo que se puede hacer es tardío. Y es decir, oiga, mire, si llegan a publicar, me toca poner denuncia, tutela, lo que sea, para que las redes sociales lo bajen. Pero mientras tanto, ya el daño está hecho. ¿Cuántas personas alcanzan a descargarlo? Nada más con un clic, con un solo clic, tú puedes mandar el pack a todos tus contactos y todos lo tienen ya. ¿Cómo lo borras? O sea, ¿cómo haces para que los demás no lo tengan? Y estamos hablando de redes sociales macro, no como las de WhatsApp, por ejemplo, que son más difíciles de controlar porque cada persona es libre de mandar lo que considere y entonces incluso es una gran difusión
de contenido pornográfico y de vulneración a la intimidad de muchas personas, porque cuando es pornografía, pues es pornografía con adultos y pues son actores y demás y pues están para eso, ¿sí? Eso es su trabajo. Pero cuando es pornografía con menores, se sanciona como pornografía con menores, por el solo hecho de compartirlo. Pero cuando son mayores de edad y no son parte de la industria pornográfica, pues ocurre esta clase de cosas y es en donde otras personas, como en el caso lamentablemente de tu amiga, son engañadas o son violentadas en su intimidad por sus exparejas que comienzan a divulgar información íntima de ellas, de estas mujeres o de estos hombres, y que lamentablemente es muy difícil de controlar y que en el país no existe legislación específica para esa clase de conductas que sí aparecen en otras partes del mundo. O sea, que ya están reguladas en otras partes y sancionadas. Por eso es que aquí hacen lo que se les da la gana con la gente, porque mientras tanto ya te hicieron el daño. O sea, ya tu reputación está en las primeras 6 letras de esa palabra, como diría Ricardo Arjona, por la forma que están divulgando tus imágenes específicamente. Entonces, desde el punto de vista del derecho penal, no hay cómo controlarlo. No hay cómo sancionarlo ni siquiera. Ni controlarlo ni sancionarlo. Doctor Moret. Doctora, pues lo que uno ve en las noticias es que en ese tipo de casos, pues la opción que hay es la injuria. Pero eso es un delito querellable. Sí. En los casos de los menores de edad, pues sí es grave porque es pornografía infantil. Pero incluso en el caso de la injuria, cuando es un mayor de edad, pues si son fotos con la cara. Ni siquiera es injuria normal, es injuria por vía de hecho. Exacto. Cuando la persona tiene en la foto la cabeza cortada o no hay nada distintivo como un tatuaje, nada que me haga saber que esos son los senos de esa persona, pues ¿cómo se demostraría que estoy injuriando a esa persona si la foto es de unos genitales que no puedo asociar a una persona por la foto? Claro, el problema es ese, ¿no? Pero pues hay muchas de estas publicaciones y de las informaciones que utilizan, de hecho, digámoslo así, extorsionistas, es que no necesariamente se necesita que sea a nivel masivo, sino, por ejemplo, si es mi esposa, si es mi esposo, pues pueda que no tenga ningún tatuaje ni más, pero yo conozco los senos de mi esposa, yo conozco el pene de mi esposo, yo conozco la cola de mi esposa. Entonces, a veces es eso lo que buscan, o sea, afectar directamente a la pareja que sabe exactamente que sí es esta persona, o sea, que sí es el cuerpo de su pareja y obviamente destruye la relación por completo. Ya en otros casos, ya a nivel masivo, pues sí será más difícil a las personas de establecer que esos senos son de tal persona o no son de tal persona, o que ese pene es de tal persona o no lo es. Ya será más complejo. Pero hay muchos casos en donde incluso sí se puede establecer que es la misma persona por lo que estás diciendo tú, señales particulares o incluso porque si fue bajo una relación sexual consensuada, es muy posible que aparezcan los rostros y demás. Entonces, como insisto en el caso de Luli Boza, en el caso de la Liendra, etcétera, etcétera, en donde se identifican perfectamente las personas que estaban allí, sin dejar de lado incluso otras conductas derivadas de estas, que son conductas trucadas, en donde mediante aplicaciones que valen menos de $5 es posible colocar rostros de personas a escenas pornográficas para que parezca que esa persona está en la escena pornográfica cuando realmente no lo está, que es mucho de lo que se ha venido implementando a nivel internacional en las nuevas modalidades de pornografía o en las nuevas modalidades de extorsión. Para decir, te tengo el video, por ejemplo, de Scarlett Johansson, que es una celebridad altamente conocida, una mujer preciosa, supremamente deseada en el mundo entero, y entonces es una actriz porno y simplemente le editan la cara y parece ser Scarlett Johansson cuando realmente no lo es. Pero imagínense lo que eso le puede hacer a la relación de Scarlett Johansson mientras ella demuestra primero que no es ella y segundo a su trabajo y demás, a su imagen pública. Es esa clase de impactos los que no se están teniendo en cuenta y sobre todo en la vida de pareja en donde es
mucho más difícil o en donde se siente primero el impacto. En últimas, a uno que le importa lo que piense la gente de uno, ¿no? La sociedad, pero lo que piense mi pareja, la persona con la que convivo, pues sí me interesa. Entonces, de ahí es donde se pegan y es lo que nos estaba explicando la doctora Vanessa de la afectación que le están haciendo a su amiga y es que están diciendo que le van a publicar es justamente para que ella no pueda estar con la persona con la que quiera estar. Es esa la afectación que se busca y tenemos que, insisto, lo que se hace es que la injuria por vía de hecho la están adaptando a estas conductas cuando no está hecha para esas conductas. Son conductas específicas que ya merecen un tipo penal autónomo y no se ha hecho en el país. Doctora Judith, te escuchamos. Gracias, qué pena. Doc, yo no sé si usted mencionó la ley 1273 del 2009, pues está mencionada dentro de la 599. O sea, los artículos que tú mencionabas están mencionada la 1273. Sí. Y estaba revisando dentro de esta ley, hay algunos, pero espérame que, acá está. De pronto, no sé si de pronto pueda existir la posibilidad de que mediante esta ley se establezca el delito pues que la compañera nos está indicando, porque eso sería de una u de otra forma un acceso abusivo a los datos, ¿no? Pongo yo, no sé si, y pues ahí dentro de esta ley habla que se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información de los datos y se preserva integralmente los sistemas que utilizan las tecnologías de información. Entonces, pues lo que yo puedo interpretar es que yo podría alegar esta ley o leerla muy bien, ¿sí? Para poder, pues, como tener la argumentación suficiente para poder contrarrestar ese delito, no sé. Pues el único sería violación de datos personales, o sea, hay una cosa específica, insisto. Cuando se creó el bien jurídico tutelado específico o todo el capítulo correspondiente a la protección de información y de datos mediante sistemas masivos de información o de datos dejados al navegar, o creados o datos confidenciales, que se creó todo este capítulo específico que es del 269A al 269J. Son todos estos tipos penales, se crearon específicamente para hurtos, por decirlo así, y para proteger información confidencial, pero no existía aún este boom de las modalidades de extorsiones de carácter sexual y mucho menos de divulgación de información íntima de las personas. Lo que se puede llegar máximo a configurar o que tratar otra vez de meter a las malas el tipo penal sería el de violación de datos personales, que es justamente el 269F, que dice que el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, en este caso pues no lo obtuvo, compile, sustraiga, ofrezca, venta, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1000 salarios. Esta sería específicamente la conducta que más cerca estaría de tipificarse, ¿sí? Pero realmente es muy raro que eso llegue a ocurrir en el país. Perfecto. Primero porque además la víctima también le da hasta pena ir a denunciar eso, ¿no? Entonces, insisto, y además porque el Código Penal llegaría tarde, o sea, el derecho penal llegaría tarde, cuando ya se divulgó la información y lo que quiere la víctima es evitar que se divulgue. Claro, que lo sancionen, que desaparezca y demás, pero ya se divulgó la información, ya el daño estaría hecho. Entonces, es esa conducta específica la que podríamos llegar a adecuar. Doctora Vanessa, señora. Doctora, digamos que yo difiero de pronto en las dos aproximaciones que han hecho porque creo que ninguna aplica realmente. Primero porque ella en su momento fue voluntaria la entrega del contenido que ella realizó. Pero ella lo que no creo es que hay un abuso o la buena fe. O sea, ahí es un tema ahí moral y ético de la otra persona. Ahora, bueno, de pronto sé que no hay un tipo de pena. Ya vimos que evidentemente penal no lo hay.
pero sí debe haber algún tipo de sanción y más para esta persona que está privada de su libertad. Tiene que haber alguna repercusión para él en este caso, porque sé que es una persona que está condenada a muchos años de prisión y de hecho él en este momento está por delitos penales en la cárcel y él está buscando una domiciliaria. Entonces, digamos que lo único que lo tiene a él de no hacer eso es que ella lo tiene amenazado de que lo va a denunciar y si lo denuncia, obviamente él no va a poder hacer sus, digamos, su proceso de generar su domiciliaria. Entonces, no sé si ella, pues ella lo está amenazando de esa manera, pero no sé si eso puede ser real o qué proceso de pronto ella puede hacer para que él no, o sea, realmente lo que usted dice, evitar, porque ya la divulgación, después de la divulgación ya no se va a poder hacer nada, doctor. Claro, lo que te digo, como sea, con la acción de tutela o con la denuncia, incluso por este medio, o por cualquier otro delito que podamos llegar a adecuar, el punto es que sería ex post, es decir, después de que ya se divulgó la información. No podríamos hacer nada para detenerla, pero sí para sancionar. Si la persona está privada de la libertad, obviamente con un delito más, pues le van a alargar más la condena. Eso sí es obvio. Pero la divulgación como tal no la vamos a poder evitar. Hay una cosa que tú decías y es que en su momento fue voluntario que ya le entregó el pack. Pues claro que fue voluntario, pero fue voluntario para entre dos personas, no para que él la divulgara a terceros, que es justamente lo que dice el 269 AF dentro de una de las conductas, porque es una conducta alternativa, tiene un verbo rector que dice intercambiar o enviar, sin estar facultado para ello. Ella le envió eso a él, pero no lo facultó para que él lo enviara a alguien más. Entonces, a él enviarlo a alguien más o publicarlo o intercambiarlo o divulgarlo, que son parte de los verbos rectores del 269F, sin la autorización de ella, estaría incurriendo en esta conducta. ¿Listo? Pero insisto, debería existir un tipo penal más específico creado para esta clase de hechos. Y esta clase de hechos, como la sextorsión, y de hecho, la amenaza o el constreñimiento de divulgación personal de fotografías y demás, debería ser un acápite específico, no de delitos contra los datos, no de delitos contra el bien jurídico de la información o los datos, sino contra los delitos sexuales. O sea, debería estar en el capítulo de los delitos sexuales, porque es la libertad, integridad y formación sexual. Yo soy libre de compartir mi cuerpo con quien yo quiera. Si yo quiero hacerme un video así, masturbándome o qué sé yo, y mandárselo a mi pareja, soy libre de hacerlo. Y es mi sexualidad, es una expresión de sexualidad, del desarrollo libre de mi sexualidad con esa persona. Pero si esa persona lo publica a terceros, está vulnerando mi intimidad y mi sexualidad, mi libertad sexual. Por eso yo considero que no debería estar dentro de los delitos de afectación de datos, sino dentro de los delitos de carácter sexual, que además tendría una pena más elevada por la afectación de la clase de conducta o la clase de bien jurídico del que estaríamos hablando. Pero lamentablemente lo que hacen es tratar de adecuar los tipos penales que existen a esa clase de conductas, pero no hay tipo penal específico. ¿Listo, mi doctora Vanessa? Listo, doctora, pues es realmente triste, pero pues, ¿qué más? Pero mira, hay un proyecto de tesis por si te interesa. Sí, eso precisamente estaba pensando de pronto de hacer algún tipo de gestión para que esto se lleve a cabo, porque realmente es más común de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que, digamos que queda como ahí, en el limbo, o la persona se calla y no denuncia, o ya se divulgó y la persona como que lo asume y ya, o realmente pues no llega a divulgarse y queda como en amenaza y ya. Pues sé que la palabra no es amenaza, pero es como para darle a entender. Pero pues sí, es una buena idea, doctor. Muchas gracias. A su merced, doctora Vanessa. Entonces, cerrando el paréntesis enorme que se nos abrió por la extorsión, la sextorsión y demás, volvamos a lo que estábamos. Estábamos hablando de las teorías consumativas del hurto. Vimos el recuento de las teorías consumativas y dijimos que actualmente se aplica la teoría de la esfera de dominio y protección o vigilancia y custodia de los bienes jurídicamente, de los bienes muebles, bajo los cuales, si sale de esa esfera de dominio y protección, estaría entonces en un delito consumado o de lo contrario estaría en un delito tentado. Es muy importante que ustedes manejen bien esta teoría. ¿Por qué? Porque la adecuación típica no basta solamente
con encontrar el delito que correspondía al caso, sino que es necesario determinar si quedó consumado o tentado en cada delito en donde se permite o se admite la modalidad de tentativa, como por ejemplo en el hurto. Ayer hablábamos que el señor don Pepe, el que se metió a robar a Perenceja en el Transmilenio, realizó violencia contra las personas en un medio de transporte de carácter público y que adicionalmente fue capturado por voces de auxilio de la víctima en situación de flagrancia cuando se bajó del Transmilenio, se fue por ahí por otra estación, la señora gritó y por allá lo lograron capturar. En esos casos, en ese caso específico, estaríamos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ante un hurto calificado agravado tentado o frente a un hurto calificado agravado consumado. ¿Doctores? ¿Consumado o tentado? ¿Recuerdan el caso que vimos ayer? Tentado, doctora, es tentado. 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 Consumado, amores. Consumado calificado. Consumado. No está tentado. Insisto. Retomemos el caso para que lo recuerden. Perenceja va en el Transmilenio. Está aquí sentada. Yo soy Perenceja. Vino Pepe con un arma cortopunzante, me intimidó. Yo le entregué mi celular. Pepe espera a que se abran las puertas del Transmilenio, se baja en una estación, sale corriendo. Yo empiezo a gritar como desesperada, que lo cojan, que lo agarren, que oh por Dios, que Virgen Santísima lo cogieron, que es el ladrón que me quitó el celular. Lo interceptan y efectivamente lo capturan en situación de flagrancia. ¿Por qué? Porque le encuentran elementos como por ejemplo el celular y el arma cortopunzante, y además yo lo reconozco de que fue la persona que me intimidó momentos antes y me quitó el celular. Eso es flagrancia. Pero no siempre que hay flagrancia quiere decir que haya tentativa, sino que puede llegar a haber consumado. Analicen. La esfera de dominio y protección de Perenceja, que soy yo, ¿se rompió en algún momento con mi celular? O sea, ¿él lo quitó de mi esfera de dominio, custodia y protección? Claro. Una ¿Sí preguntita. Una preguntita. Entonces, ¿por qué me hablan que está tentado? Es consumado. Pues yo le haría una preguntita, doctora. Señor. Es que como habíamos visto un caso similar y le debería en este momento el número de la sentencia, pero si usted me permite se lo doy mañana. La sentencia decía que cuando se da persecución y se captura a la persona con el elemento no alcanzó a salir de la esfera de protección del sujeto pasivo. Y le debería el número de la sentencia para mañana. Por eso dije tentado, porque es que vimos un caso igualito y la sentencia decía que era tentativa porque se dio persecución y se capturó a la persona con el elemento y se consideró que no había salido de la esfera de protección de la persona. Y sí le regalo el número de sentencia mañana. Vale, Doc, hay que ver qué tan igualito es, porque vuelvo y digo, no siempre que se capture en flagrancia por persecución estamos en tentativa, y al decir no siempre quiere decir que hay ocasiones en donde sí estamos en tentativa. Entonces hay que ver el caso en concreto. Yo digo que es similar en cuanto al hecho que se dio persecución, la persona, no sé, corrió 2, 3 cuadras, lo agarran con el elemento y entonces dice la sentencia que si se da persecución, así la persona haya corrido 2, 3 cuadras, no salió el objeto de la esfera de protección del sujeto pasivo, pero como para que no se quede pues en lo que yo digo nomás, le debo para mañana el número, el radicado de la sentencia. Y no sería raro, ¿sabes por qué? Porque esta teoría también tiene varios contradictores. Y hay una sentencia también de la Corte Suprema de Justicia de un señor al que le quitan su camioneta, lo bajan de la camioneta, el señor se sube atrás en un taxi y empieza a perseguirlos y llegan hasta Melgar. Y la Corte dice tentado. Hijo de pucha, tentado. Como si por el hecho de que yo esté viéndolo, algo así se señala la Corte, dice, nunca lo perdió de su esfera de vigilancia, custodia y protección. El autor no podía hacer nada con el elemento porque lo estaban persiguiendo. No podía disponer del bien, lo estaban persiguiendo, y porque como yo lo estaba persiguiendo de aquí a Melgar y lo estaba viendo en mi camioneta, automáticamente yo tenía dominio. Ninguno de los dos teníamos dominio. Y si vamos a ver, el que menos tenía era yo,
el dueño del carro. Él tenía más dominio, él lo iba manejando. Entonces, esta teoría tiene sus contradictores por esos puntos. Entonces, nada raro tendría que tengas otra sentencia similar. Pero hay una así, en donde yo salvo voto de esa sentencia. Realmente me parece terrible que se considere que una persecución hasta Melgar genera que porque yo voy como Goku con mi energía detrás, entonces automáticamente el bien está en mi posesión, o sea, está bajo mi esfera de dominio, custodia y protección. Eso me parece desdibujar la teoría, pero hay casos de casos en donde la Corte ha dicho cosas como esas. Entonces, sí, nada de raro tendría. Doctor Sabolgal. Gracias, doctor. Es que creo que con la idea que nos acabas de dar, si el elemento es mío y yo persigo al ladrón y lo alcanzo, es similar a lo que estabas diciendo respecto al señor que se fue detrás de su propio carro en otro taxi. Entonces se supone que está dentro de mi radio de acción o de protección. Pero en el caso de como se estaba hablando también en Transmilenio, lo que tú decías, se le robaron el celular, pero yo no fui el que lo capturé, fue un tercero que lo vio, es decir, ya se me ha salido a mí de mi dominio. Que lo cogió otra persona es otra cosa, pero mi dominio ya perdió. O sea, ahí es donde yo creo que puede radicar la diferencia. Exacto, es lo que le decía hace un momento al doctor Pedro, y es que cuando yo digo, no siempre que hay persecución, estamos frente a un delito consumado. Cuando digo no siempre es porque hay veces en donde estamos en delitos tentados en persecución. Insisto, depende de cada caso en concreto. Y esa diferencia que tú acabas de señalar es una de las cuales por las que podríamos decir que en este caso es consumado. Porque es que la esfera de dominio y protección no es de los que lo capturaron, era la mía, que yo era la dueña de la cosa. Yo me quedo gritando pues ahí en la estación de Transmilenio, cójanlo, 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 y lo cogen más para allá. ¿Cómo me van a decir que no salió de mi esfera de dominio y protección? Lo que pasa es que en casos tan locos como este del señor que lo persigue, dicen, usted lo estaba viendo, entonces está bajo su vigilancia. Usted lo estaba persiguiendo directamente y lo persigue hasta Melgar. Estuvo bajo su vigilancia, estuvo bajo su dominio y protección. Es decir, lo hacen un parangón prácticamente con lo mismo que ocurre con las cámaras de vigilancia en los almacenes de cadena. Como lo están vigilando por las cámaras, pues entonces él tampoco podía disponer del bien y queda atentado. Algo así fue lo que dijo la Corte en esa sentencia de la persecución hasta Melgar. Pero lo que dice el doctor Sabogal es muy cierto. En este caso no soy yo, Perenceja, la que lo perseguí, que soy la que tengo la esfera de dominio y protección. La que lo persigue es otro, el que lo captura es otro. Doctora, qué pena, no puedo ver si alguien tiene levantada la mano. Es que estoy... El doctor Montes. Desde el celular, ¿podría decir algo? ¿Me permite le doy el uso de la palabra al doctor Montes y luego regreso contigo, doctor Pedro? Ok. Doctor Montes. Doctora, buenas noches. Doctora, un caso, es un ejemplo, un caso que si yo lo conocí directamente, no podría de pronto mandarle, no está sustentado de pronto por grabación, pero hay un caso que tuve conocimiento de un hurto a un vehículo, donde a una persona se le suben en su vehículo, en este caso pues lo despojan del mismo, pero la persona al mismo tiempo es secuestrado porque va dentro del vehículo. En ese caso, la fiscalía le capturaron a la persona más adelante, no sé cuántas cuadras, cuántos metros más adelante, cuánto tiempo, pero esta persona que cometió ese otro vehículo fue capturado, fue detenido. A esta persona le imputaron dos delitos, que fue secuestro y hurto. Dice que el hurto porque perdió la posición del... No, a pesar que el dueño iba dentro del vehículo. A pesar que la persona iba dentro pero del no vehículo, tenía dominio. Exactamente. Mira en ese caso. Incluso él va dentro del vehículo, pero él ya no tiene protección. Por eso es que la decisión de la Corte del caso de Melgar es tan controversial en la que yo digo, oiga, o sea, aquí no está bien que ustedes digan eso, pero bueno, es la Corte y pues la jurisprudencia según Liliana González todavía no existe, entonces esperemos a ver cómo va evolucionando esta teoría, que igual tarde o temprano también tiene que reevaluarse bajo la teoría justamente de que la esfera de dominio y protección no es algo físico, sino que incluso puede llegar a ser virtual. Hay esfera de dominio y protección virtual, porque entonces, ¿cómo hablamos de hurtos y estafas informáticas? ¿Cómo salen los bienes de mi esfera de dominio y protección virtual? Ya no es física, es virtual, incluso. Ahora sí, doctor Pedro.
Doctora, pues en cuanto a lo que decía mi estimado compañero Edilberto, pues el ejemplo que vimos era exactamente así. Quienes recuperan el elemento después de la persecución son terceros, la policía y terceros. Y también vimos otro ejemplo de un hurto a una bodega y unas cuadras, 2 o 3 cuadras, a 2 o 3 cuadras de la bodega, capturan a las personas con los elementos dentro de su carro, y también consideró la Corte en casación que, que no habían salido esos elementos de la esfera de dominio del propietario. Así como en el otro ejemplo de la persona que le raparon el celular, el tipo corrió 2 o 3 cuadras y fue la policía quien lo capturó. Sin embargo, pues para mañana yo le tengo los números de esas 2 sentencias y el sitio exacto de la sentencia donde vimos eso. Incluso hay fiscales que hablan de daño en las cosas, o sea, hay una vaina como si el hurto implicara el daño. Entonces, por ejemplo, si dañó el celular o no lo dañó, así lo haya recuperado, el hurto es consumado. O sea, ¿qué pasa con esa pendejada? Perdón, pero eso no tiene ninguna razón de ser, porque es que el hurto están incluyendo ingredientes normativos del tipo en una norma que no los tiene, o sea, están legislando los fiscales. Entonces, alguna vez en una audiencia escuché una cosa de esas que yo, oh por Dios, y fue así, un hurto en Transmilenio, lo mismo, el ladrón fue a salir, rapó el celular y se fue a salir en el momento en que abrió la puerta y la víctima no lo soltó, quedaron forcejeando por medio de la puerta del Transmilenio y el celular finalmente sale a volar, cae al piso, fuera de la estación, o sea, ustedes saben que las estaciones son supremamente altas, entonces cayó al piso, al asfalto y se rompió. Y el fiscal dijo, ah, no, es que el hurto quedó consumado, porque es que se rompió el celular. O sea, pero a ver. Y otros dicen, es que como la víctima lo recuperó a las 3 cuadras, a las 5 cuadras lo recuperó y lo recuperó buenecitico, el hurto es tentado. No, es que no depende de si la cosa se daña o no se daña para determinar si es consumado o tentada, porque es que no tenemos una teoría del daño en el bien para considerar si está consumado o tentado. La teoría actual es bajo la esfera de dominio y protección. Si sale, así sea por unos instantes, por unos segundos de esa esfera de dominio y protección, así retorne después de esos segundos, el hurto está consumado. Está consumado. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta también. No se trata del tiempo que estuvo afuera de la esfera de dominio y protección, sino si salió, aunque fuera un instante de su esfera de dominio y protección, con eso es suficiente para considerar que el hurto es consumado. De lo contrario, será tentado. ¿Listo? Entonces quedamos pendientes de la jurisprudencia, mi doctor. Sigamos. Entonces, estábamos hablando, íbamos a hablar, además de las teorías consumativas del hurto, aquí vamos a abrir el capítulo, sobre las violencias en el hurto. Tradicionalmente, la violencia en el hurto, o en la mayoría de delitos de donde se habla de violencia, se habla de 2 tipos de violencia. Insisto, esto se aplica bajo hurtos actualmente. Ya no sobre delitos sexuales, porque con la creación del artículo 212A se definió que era violencia para delitos sexuales, pero para los hurtos se sigue aplicando esto. Entonces, la violencia de la que nos habla el inciso que vamos a aplicar ahorita, que es la violencia sobre las personas, ya sea durante la comisión del ilícito o posterior a la comisión del ilícito, se puede clasificar como la violencia viscompulsiva, o la violencia bisefectiva. La violencia viscompulsiva implica una violencia de carácter psicológico que llamamos nosotros. Que se traduce en intimidación, amenaza de uso de la fuerza o de agresión, independientemente de con qué se realice, independientemente del tipo de agresión. Yo alguna vez tuve un caso, que era el del caso de los cocheros, me acuerdo que se llamaba la banda de los cocheros.
fue un caso muy sonado, hasta salió por ahí por Séptimo Día, que era de una banda de ladrones que eran habitantes de calle y actuaban en lo que se denominó la calle del Bronx, actuaban sobre la 10ª, aquí en Bogotá, cerca al Instituto Nacional de Medicina Legal, y los llamaban los cocheros porque actuaban utilizando los carros, su fin era robar autopartes de los carros, entonces arrancaban los espejos, arrancaban las luces o arrancaban las tapas de las gasolinas, las tapas de la gasolina o lo que pudieran llevarse, y les hicieron seguimiento por más de 6 meses la Policía Nacional, y logró pues establecer que se repartían los roles, ¿no? Entonces uno intimidaba al conductor con un arma cortopunzante, en ocasiones le asestaban, le intentaban apuñalear, algunos los apuñalearon, otros a veces cargaban bolsas de estiércol humano y se los lanzaban a los carros o a los conductores para lograr el hurto. Y todas estas violencias estaban allí, ¿no? Entonces, la violencia viscompulsiva se podría manifestar allí, ya sea mediante la utilización de armas de fuego, de armas cortopunzantes, piedras, palos. Es más, con el solo hecho de simular tener el arma es suficiente, así realmente no la tenga. Es amenaza de agresión, por eso se llama viscompulsiva. ¿Listo? Porque genera un impacto en la víctima sobre una amenaza de que algo le va a ocurrir si no accede a lo que le están diciendo. Mira que no la están lesionando, pero sí la están intimidando. A veces le muestran el arma, a veces no se la muestran, sino simplemente hacen el azore, pues, de que tienen un arma de alguna manera para intimidar a la víctima. Insisto, pueden ser armas cortopunzantes, armas de fuego o armas contundentes, como por ejemplo las bujías que le tiran a los vidrieros, a los vidrios de los carros, o piedras, o incluso el estiércol puede llegar en un momento dado a convertirse en un mecanismo de violencia viscompulsiva. La violencia bisefectiva es también llamada la violencia física. Normalmente nosotros la conocemos así, que es cuando ya existe materialización de la agresión. ¿Listo? Esas son las dos clases de violencia que se manejan en el hurto. Se venían manejando también en los delitos sexuales antes de la expedición o la creación del artículo 212A, pero ahora se aplican solamente para los delitos diferentes a los delitos sexuales, porque ellos ya tienen una norma específica que es la 212A, que define qué se entiende por violencia bajo el contexto sexual. Esta es la violencia de la que hablamos nosotros bajo la teoría o bajo bajo el delito de hurto. Entonces, retomemos. Estamos hablando de violencia sobre las cosas, no, sino sobre las personas, que puede ser cualquiera de estos dos tipos de violencia que acabamos de ver, cualquiera de ellos. ¿Listo? Entonces, recordemos nuestro caso. Pepe intimidó a Perenceja con un arma cortopunzante. ¿Qué clase de violencia tenemos? ¿Viscompulsiva o bisefectiva? Bisefectiva. Ah, no, mentira, viscompulsiva porque no la agredió. Compulsiva porque solamente la está intimidando. La está lesionando. Exacto. Viscompulsiva. Es una violencia psicológica. ¿Listo? Claro que o das papaya y te pueden estar pegando tu puñalada, pues sí. Incluso hay unos que obtengan o no obtengan el objeto material, apuñalan. Incluso hay unos que ni siquiera intimidan, sino de una vez apuñalan. Entonces ahí ya tendremos una violencia física específica. Si es anterior al apoderamiento de la cosa, se toma como violencia sobre las personas sobre el inciso segundo. Si es posterior, por ejemplo, en ocasiones no sacan, te esculcan, te chalequean, nos llamamos nosotros. Cuando tú te das cuenta y vas o empiezas a perseguirlos, sacan el arma y dicen que se va a hacer matar, mira que ya lograron el apoderamiento,
pero es una violencia posterior al apoderamiento, que ya no es el inciso segundo, sino es el inciso tercero del hurto, que dice cuando la violencia, la misma pena se aplicará cuando la violencia sea posterior al acto de apoderamiento, para lograr la consumación del ilícito. Entonces lo que está haciendo es no me persigas, porque si me persigues te voy a atacar. Sigue siendo una violencia psicológica, una violencia biscompulsiva, pero posterior al acto de apoderamiento. En este caso tenemos una violencia biscompulsiva, pero para lograr el acto de apoderamiento del bien. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, doctores? Frente a estos aspectos específicos del hurto. Listo. Ahora sí. Entonces, volvamos entonces a nuestras penas. Violencia sobre las personas, artículo 240, inciso segundo, con una pena de 8 a 16 años. Y luego tenemos el agravante, que es realizarse en un medio de transporte público, como el Transmilenio, que es el artículo 241, numeral 11, que tiene una pena de ¿cuánto? 241, numeral 11, ¿la pena es de cuánto? La pena está en el inciso, no está en el numeral del 241. Doctores, ¿cuál es? De la mitad, perdón, la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Gracias. De la mitad a las 3/4 partes. Y estos son los casos en donde a veces se nos complica la vida en la tasación punitiva. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a partir de esta pena que está aquí. Pero a esta pena tenemos que aumentarle la pena que está aquí. Pero al leerla nos damos cuenta que no nos dice a dónde va cada proporción. Es decir, a dónde vamos a aumentarle la mitad y a dónde vamos a aumentarle las 3/4. ¿Nos dice o no nos dice? No, doctor. No lo dice, doctora, no dice Es mínimo ni diferente máximo. a los que veníamos tratando, ¿no es cierto? Que nos decía, incurrirá no menos de la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo, o se aumentará el mínimo en las 3/4, sí, nos decía dónde iba cada proporción. Aquí no. Aquí, en casos como estos, donde nos aplican proporción de pena, pero no nos dicen a dónde va cada proporción, sea que aumente, como en este caso, o sea que se disminuya por ser un atenuante específico del respectivo tipo penal, no podemos aplicar las normas que venimos aplicando normalmente, sino que tenemos que ir a las reglas del artículo 60 del Código Penal, que son las que no hemos visto. Que todas ellas, o sea, cuando se nos presenten esta clase de circunstancias, esta es una circunstancia de agravación específica o los atenuantes específicos, van a modificar el marco punitivo de movilidad. Y vamos a encontrar entonces unas reglas que nos dicen cómo es que tenemos que afectar el marco en estos casos. Vamos a darles la lectura para ver cuál nos sirve para el caso que tenemos. Una voz cantora, doctores, por favor, que me ayude con la lectura. Artículo 60. Sí, señor. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. Primero, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Para ahí. Si la pena se aumenta en una proporción determinada, se aplicará la proporción al mínimo y al máximo. ¿No sirve la regla para el caso? Sí, señora. No, señora. ¿Cuántas proporciones hay acá? 2 proporciones. Entonces, sí nos sirve porque aumenta,
pero no nos sirve porque está hecha para una sola proporción. Y es que hay normas del tipo penal que dice se aumentará hasta en la mitad. Es una sola proporción. ¿Ves? Por ejemplo. O se aumentará en las 3/4 partes, pero no nos dice a dónde va. Entonces, como está diciendo aumentar y una sola proporción, aplicamos la regla 1. Y es que en esos casos la proporción se aplica al mínimo y se aplica al máximo si está aumentando. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, no nos sirve la regla 1. Siguiente regla, doctor Edilberto. Segundo, si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Otra vez no nos sirve, ¿no es cierto? Porque nos habla de aumentar, sí, pero nos dice en una proporción y lo peor, nos dice hasta. Y nuestra norma no dice hasta, sino dice si aumenta de la mitad a las 3/4 partes, no dice hasta. Entonces, porque no tiene hasta y porque no tiene una proporción, sino 2, tampoco nos sirve la regla 2. Regla 3. Tercero, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. No nos sirve. Primero, está disminuyendo y no aumentando. Segundo, habla de un hasta y aquí no hay hasta. Y tercero, habla de una sola proporción y aquí tenemos 2. No nos sirve la regla número 3. Regla número 4. Cuarto, si la pena se aumenta en 2 proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. ¿Nos sirve o no nos sirve? Está así. Sí, que es así. Entonces la vamos a copiar aquí para que no se nos olvide. Si la pena se aumenta en 2 proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. ¿Sí es así, doctor Saugal? Sí, señora. ¿Sí? ¿La copié bien? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Ok. Esta es la regla que vamos a aplicar y que nos sirve para nuestro caso. Doctor, termina de leer las otras para que no quedemos cortados en la lectura, pero ya sabemos que esta es la regla que nos sirve. Regla número 4. La quinta, que no es malo, dice, si la pena se disminuye en 2 proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica, que no nos sirve porque ya se habla de disminuir. Habla de disminuir, listo. Entonces, dependiendo de la forma en que esté redactada la norma, tendremos que ir a uno de estas reglas. En este caso, ya supimos que nos sirve la regla número 4. Entonces, tenemos que ver ahora cuál es la proporción mayor y cuál es la proporción menor. En muchos casos, con solo verla, uno lo sabe. Pero en casos en donde uno es dummy, estilo yo, que no sabemos cuál es la proporción y que a veces los fraccionarios nos cuestan un trabajo terrible, en casos como esos, ¿yo qué hago? Yo me devuelvo a lo que me enseñaron mis profes de primaria, yo que soy tan visual, y lo que hago es graficar el formulario, el fraccionario, para que viéndolo pueda saber cuál es la mayor y cuál es la menor. Entonces, lo vamos a hacer aquí, insisto, perdónenme de verdad si soy básica para algunos, pero pues es que no todos tenemos la misma habilidad. Entonces, vamos a graficar este fraccionario. A nosotros nos enseñaron en primaria que primero teníamos que tomar la unidad. Entonces, la unidad en este caso la vamos a hacer así, una tortica. Y la vamos a dividir en lo que está debajo de la rayita, que es el divisor. Entonces, la vamos a dividir en 2 partes. Y vamos a tomar lo que está en la parte de arriba de la rayita, es decir, una de las partes. Nos vamos a comer este pedacito de la torta. Esto es la graficación de 1/2. Ahora vamos a graficar este otro que son las 3/4 partes. Lo mismo, vamos a tomar la unidad aquí y la vamos a dividir en el número que está debajo de la rayita, es decir, el 4. Y vamos a tomar las porciones que están encima de la rayita.
¿Cuántas? 3, el numerador, el 3. 3/4. Estos son 3/4. ¿En dónde comí más? Pastel. Si esto es un pastel, ¿dónde me comí más del pastel? En las 3 En los 3 cuartos. ¿Y en dónde comí menos? La mitad. Medio. En la media. Entonces, volvamos a la regla. Me dice, la pena se aplicará, la menor se aplicará al mínimo. Es decir, donde comiste menos, le aplicas al mínimo. Entonces, ¿cuál le vamos a aplicar al mínimo? Medio. Un medio, muy bien. Entonces, el medio se lo vamos a aumentar a los 8 años. Y las 3/4 partes se lo vamos a aumentar a los 16 años. ¿Listo? Y ahora sí vamos a poder hacer nuestro ejercicio completo como lo veníamos haciendo normalmente. Entonces, aquí voy a mover esto para acá. Y vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Como aquí no tenemos necesidad de aplicar 890 ni nada de eso, entonces lo primero que hacemos es que cogemos el mínimo, que son 8 años. Mínimo 8 años. Y lo paso a meses. ¿Cuánto nos da 8 por 12? 96. 96 meses. ¿Listo? Y luego tomamos el máximo, que son 16 años. Lo multiplico por 12 para pasarlo a meses y eso nos da 192. 192 meses. Hasta aquí solamente tenemos la pena del 240. ¿Listo? Nos falta aumentar la del 241 por el agravante. Entonces tomamos el mínimo, que son 96 meses, y le vamos a hacer el aumento que corresponde, que dijimos que es ¿cuánto? La mitad. 96 dividido 2. 48. 48. Y a eso le vamos a sumar, porque estamos aumentando lo que ya llevábamos, que son 96. 48 más 96. 144. 144 meses. Muy bien. Máximo, tomamos los 192 meses, lo dividimos en 4. Eso nos da 48. 48. Lo multiplicamos por 3 porque son 3/4 y lo que sacamos ahí es 1/4. Son 3/4. 48 por 3 es igual a 144. Y le sumamos lo que ya llevábamos, que son 192. Y eso nos da 336 meses. Y acabamos de obtener nuestro marco punitivo, con un mínimo de 144 a 336 meses. Esto, doctores, es el hurto calificado y agravado con violencia sobre las personas y con un agravante específico del 241. Y ahí seguimos el procedimiento normal. Ya tenemos un marco definitivo. O sea, que hubiera tentativa, pues a esto le aplicamos la figura de la tentativa, a este marco. ¿Listo? Pero como no tenemos otra figura que nos afecte el marco, entonces ya pasamos a la determinación de cuartos, en donde aplicamos la fórmula normal, 336 menos 144 dividido en 4, sacamos los cuartos y ya, eso es todo. ¿Complicado, doctores? ¿No? ¿Sí? Ok. Para que no digan que no los quiero, les voy a hacer un regalito especial aquí, que es un cuadrito guía, en donde van a encontrar las trampitas que van a aplicar en cada uno de los trazos de individualización de pena para que no se les olvide en dónde va cada cosa. ¿Listo? Entonces vamos a sacar acá un cuadrito. No vamos a... Ay, perdón.
Circunstancias que afectan el marco. ¿Listo? Que en el código aparecen como circunstancias que afectan los mínimos y máximos de la pena. Y aquí vamos a colocar las circunstancias que afectan los cuartos. Que es muy parecido a ese cuadrito que hicimos cuando estábamos viendo las circunstancias de mayor y menor punibilidad, ¿recuerdan? Vamos aquí a ampliarlo un poquito para que nos quepa otra cosita por acá. ¿Ya? Que lo vamos a denominar circunstancias que afectan la pena ya, que fue muy parecido a lo que hicimos ayer con la doctora Laurita, cuando vimos el caso específico, ¿no? Pero aquí lo vamos a hacer para todos los casos. Es como una copia, pues, un documento guía. Circunstancias que afectan la pena allá. Circunstancias que afectan los marcos, el marco de movilidad, ya sean los máximos y los mínimos, tendremos circunstancias agravantes específicas. Circunstancias agravantes, perdón, atenuantes específicas. Tentativa, cualquiera de ellas. Ya sea la tentativa inacabada o la tentativa desistida, da igual. Marginalidad o pobreza extremas. Siempre se me olvida que se llama ignorancia. Ignorancia, marginalidad o pobreza extremas. La figura del cómplice. Y la del interviniente. Porque el determinador tiene la misma pena del autor, entonces ahí no hay rollo. En cuanto la afectan, pues eso lo dice cada artículo específico. Entonces, la circunstancia agravante, pues órale, esto que pasó acá. La circunstancia agravante, pues nos dirá como en el caso que acabamos de aplicar, nos dicen qué proporción se aplicará. Igual la circunstancia atenuante específica. Pero la tentativa pues aparece en el artículo 27, inciso 1 o inciso 2, dependiendo de si es inacabada o desistida. La ignorancia, marginalidad o pobreza extremas aparecen en el artículo 50. Ah, aquí falta la ira intenso dolor. En el 56. 56. Y la ira intenso dolor aparece en el 57, antes de que se me olvide. O sea, también afecta a la circunstancia del marco. Todo esto. Entonces, si encuentran algo en su caso que tenga esto, ustedes no se pongan a sacar cuartos hasta que no apliquen esto. ¿Cuál es la regla? Profe, si tengo de todo, tengo todas esas a la vez, ¿cuál aplico primero? Primero se aplica todo lo que sea aumentar y luego todo lo que sea bajar. ¿Listo? Primero todo lo que sube la pena y luego todo lo que baja el marco. ¿Listo? Entonces, primero vamos por circunstancia. Si tuviéramos todas a la vez,
en un caso. Primero haces el aumento de la circunstancia agravante específica. Luego, como no hay más que aumenten el caso específico, entonces empiezas a hacer todas las bajas. Todas las que están de ahí para abajo, todas esas son rebajas de pena. O sea, afectan disminuyendo el marco punitivo. ¿Cuál aplico primero? Primero, todo lo que sea específico, circunstancia atenuante específica. Luego, ignorancia, marginalidad o pobreza extremas. Luego, tentativa. Luego, ignorancia, marginalidad o pobreza extremas. Luego, ira o intenso dolor. Luego, tentativa y luego, finalmente, cómplice. Esa es la que, así es más o menos el orden en donde uno, pues, nunca ha tenido un caso que tenga todo a la vez, ¿no? Pero siempre, lo que si tienen combinadas, unas que suben y unas que bajan, entonces primero aumentan todo lo que hay que aumentar, a veces hay varias circunstancias agravantes en diferentes tipos penales que hacen aumentos diferentes, entonces aumentan todo y luego bajan todo, ¿listo? Doctora Lilibet, señora. Buenas noches, profesora, ¿qué puede subir como un poquitico más o la imagen o no sé qué? Porque pues no me sale la parte donde dice audio y video, la última parte donde dice ira o intenso dolor interviniente. Después de eso, ¿dice alguna otra palabra? Ya te digo porque estoy subiendo todo. Listo, profe, gracias. A ti. Con eso les queda la copia a la mano y no tienen excusa de equivocarse. Cuando yo hable en el parcial de estas cosas, espero no se equivoquen. Recuerden que el viernes hay parcial. Profe, las exoneraciones, tranquilos, apenas es martes. ¿De qué vamos a exonerar si no hemos avanzado casi en el tema? Ahora sí ves bien, doctora querida. Sí, profe, sí, muchas gracias. Listo. Circunstancias que afectan los cuartos de movilidad. Los cuartos de movilidad solo se afectan por las dos circunstancias que ya habíamos visto. Esto es, por las circunstancias genéricas agravantes, que son las del artículo 58 del Código Penal, o por las circunstancias genéricas atenuantes. Solo por eso. Artículo 55 del Código Penal. Entonces ahí está como el paso a paso para que no les cueste tanto trabajo. Circunstancias que afectan la pena hallada. La pena hallada se afecta primero por si fue capturado o no en situación de flagrancia. Son las rebajas de pena, ¿no? Si aceptan o no aceptan cargos. Y la última son por cualquier circunstancia postdelictual. Esto de las circunstancias postdelictuales es un poquito difícil de entender. Porque son situaciones que ocurren después de que el delito se logra, pero que influyen directamente en el caso, porque así lo dice la ley. Entonces, por ejemplo, el hurto, en el artículo 269, no, de hecho no es el hurto, son todos los delitos del patrimonio económico que están anteriores al 269, tienen una circunstancia de atenuación específica, y es que cuando se indemniza a la víctima o se restituye el valor o el elemento hurtado y este no superó un salario ni afectó gravemente a la víctima atendiendo a su situación económica, se rebajará la pena. Esa es una circunstancia postdelictual, porque es que uno indemniza después de que roba, ¿no? Entonces,
Por esa razón, esa circunstancia postdelictual va a afectar la pena ya y no el marco. Es una rebaja directa sobre la pena por haber indemnizado en esos delitos nada más. No ocurre en ningún otro. ¿Listo? Entonces hay circunstancias postdelictuales que aparecen en delitos específicos en donde dice, si usted después de haber hecho esto, después de, por ejemplo, en el caso del hurto, después de haber hurtado, después de haber extorsionado, después de no sé qué, indemniza a la víctima, entonces le vamos a dar una rebaja de tanto a tanto. En el caso específico del artículo 269 hay dos proporciones. Entonces uno dice, profe, pero si esa no afecta al marco, si no afecta a la pena, entonces ¿cuánto le pongo? Los jueces han venido estableciendo eso, bueno, por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en que entre más rápido indemnice, más grande es la rebaja. Entre más se demora en indemnizar, más le van quitando. Entonces, la rebaja en el 269 dice de la mitad a las 3/4 partes. Entonces, por lo general a la mitad y no a las 3/4, ¿sí? Porque se demora en indemnizar. Además, porque, como dicen los jueces, antes terminamos entonces pidiéndole perdón al señor por todas esas rebajas de pena que llegan a obtener a veces. Esta, doctores, es la compilación de todo el proceso de tasación punitiva. O sea, aquí está, con todas las demás explicaciones y demás, pero aquí está lo que necesitan para afectar marcos, para afectar cuartos y para afectar pena ya. Es un regalito de mí para ti, para que lo tengan ahí en su haber. ¿Listo? Doctora, de pronto acá en las circunstancias que afectan la pena ya también no sería si el delito admite o no la rebaja. Ah, bueno, sí, ok. Perfecto, sí, señora. Muy bien. Acá. El delito admite rebaja de pena por aceptación de cargos, porque eso es el único que tiene prohibición. Gracias, doctora querida. ¿Listo? Rebaja. Y con esto terminamos tasación punitiva por un solo delito. Mañana empezamos con concursos. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá, doctores? No, doctora, muchas gracias. No, señora. Ok, tomen su foto y me devuelvo al otro lado. Tomen su foto y me devuelvo al otro lado para que miren el otro que hicimos. ¿Listo? Okay. Aquí está la otra, en donde aplicamos la circunstancia de agravación. Entonces aquí está con calificante. Aquí, calificante. Y aquí está con calificante más agravante. ¿Listo? Recuerden que las reglas del artículo 60 solo se aplican en normas en donde no nos diga dónde va cada rebaja o cada aumento o cada disminución de pena o lo que sea. ¿Listo? Solamente en esos casos. De resto, se aplica pues como diga la norma. Si dice se rebajará al mínimo en la mitad, entonces se aplica la mitad al mínimo y así. O se aumentará la mitad en tanto, entonces así. Si no nos dice a dónde va la proporción, aplicamos las reglas del artículo 60. ¿Listo? Doctores, como siempre es un placer. Dios los bendiga. Besitos y abrazos. Que estén muy bien. Les envío las diapositivas de delitos contra el patrimonio económico, en donde además de lo que vimos de hurto, ustedes van a poder ver algunas cositas de extorsión, de abuso de confianza calificado, creo que también está por ahí. Entre los diferencias entre, por ejemplo, el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza, que es una de las típicas preguntas de preparatorio que le hacen a uno, que ustedes no tienen que hacer, pero a uno siempre le dicen eso. A ver, establezcame la diferencia entre un hurto agravado por la confianza y un abuso de confianza. Son delitos completamente diferentes. Entonces, revisen eso y mañana analizamos si es necesario algo más y profundizamos en individualización de pena por varios delitos, que es mucho más fácil después de que ya saben hacer por un delito, es mucho más fácil con varios. ¿Listo? Y empezamos a ver delitos sexuales. Doctores, gracias, doctora. Feliz noche. Bye, bye. Buenas noches, doctor. Gracias.